Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio poder llegar nuevamente a sus hogares y compartir la palabra de Dios. Les saluda Carlos González y es una verdadera bendición siempre poder estudiar la palabra y que seamos edificados en nuestra vida por lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra, que siempre edifica nuestra vida. Si usted está en su casa ya descansando, mi amado hermano, y tiene su Biblia a la mano y me puede acompañar, eh, antes de que iniciemos la reflexión, a mí me gustaría invitarle a que oremos, a que le pidamos al Señor que Él nos hable a través de su palabra, las palabras de vida que siempre llenan nuestro corazón y nos permiten conocerle cada día más, que es lo importante para nosotros los que hemos conocido la verdad. Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque en medio de todas las circunstancias podemos ver siempre tu mano, podemos ver tus cuidados, podemos ver tu amor reflejado hacia nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que, que proveas ese sustento para nuestras vidas, que llegue tu palabra, que es la buena semilla, a nuestros corazones y que nuestros corazones puedan ser buena tierra por medio de la disposición que podamos manifestar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tú hables a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Eh, para iniciar, hermano, vamos a hablar sobre la justificación por la fe. El, Vamos a estar hablando, tomando algunos versos en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es una epístola del apóstol Pablo, del superapóstol, le dicen algunos, que recibió el evangelio para los gentiles. Y en Gálatas 2:16, el apóstol dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El apóstol tenía una preocupación muy grande cuando escribe esta carta a la iglesia de Gálatas. No se especifica dónde estaba la iglesia, específicamente era un área, se cree que era para un área, pero el apóstol tiene una gran preocupación y esa preocupación es que los hermanos de la iglesia de Galacia, que era un área como lo mencionaba, ellos habían tenido una visita de los judaizantes, ¿sí? De quiénes eran ellos. Eran personas que habían creído en el Señor Jesucristo, pero eh, algunos se habían dejado influenciar por por la corriente de los judíos, o digamos, se había vuelto una mezcla, y esa mezcla era que, eh, que creían que había que seguir haciendo ciertas cosas para ser justificado. Y en medio de esa gran preocupación que tiene el apóstol Pablo, porque eh, él había fundado esas iglesias y le había dado la doctrina que Dios le había revelado a través, el Señor Jesucristo le había revelado directamente al apóstol Pablo esta doctrina, que era una doctrina que el apóstol Pablo estaba llevando a los gentiles. E incluso el apóstol lo menciona en los primeros capítulos, menciona que como él, después de convertirse, no se presentó delante de, digamos, de los apóstoles, que eran los pilares de la iglesia naciente, la iglesia que estaba creciendo, sino que ellos vienen bueno, el apóstol Pablo dice que estuvo 3 años en Arabia y que en ese tiempo el Señor le revela muchos aspectos, digamos, que les había mostrado a los discípulos que estuvieron con él,
Y asimismo, el apóstol Pablo recibe del Señor un evangelio que es para los gentiles, porque en ese tiempo, digamos que el evangelio estaba enfocado más hacia los, digamos, a- hacia el pueblo de Israel. Y entonces, el apóstol Pablo menciona ahí cómo él recibió del Señor el evangelio para los gentiles. Se presenta con el apóstol Pablo en otro pasaje dice que le dio la diestra de compañerismo y luego, después de 14 años, eso lo dice el libro de Gálatas, después de 14 años viene el apóstol Pablo, desciende a Jerusalén por instrucción del Señor, porque dice por una revelación del Señor, regresa a Jerusalén y cuando regresa a Jerusalén lo que hace es que eh, le, me imagino que le termina de dar la revelación que Dios le había dado del Evangelio a los gentiles. Y, y el apóstol no había recibido una instrucción de los apóstoles, pero había recibido una instrucción del Señor Jesucristo. Incluso dice, cuando habla de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que os he enseñado. El apóstol había recibido directamente, hermano, qué precioso, del Señor. Y él había fundado la iglesia de Galacia y les había dado esa doctrina. Y habían sido fundamentados en esa doctrina, ellos habían creído y habían creído lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, en el versículo 16 del capítulo 2 que dice, sabiendo que el hombre no es justificado para las obras de la ley. Y vamos a hablar un poquito sobre las obras de la ley y la justificación. Y dice, sino por la fe de Jesucristo. Y luego, en la siguiente parte del verso, dice, justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuanto? Por las obras de la ley nadie será justificado. Y el apóstol le dice eso a los hermanos de Galacia. Ese es como un inicio de la exhortación que el apóstol está haciendo. Pero me gustaría, hermano, antes de seguir avanzando, que definiéramos qué es justificación. Y justificación es, digamos, a alguien que es culpable porque hizo algo y, y digamos que no hay excusa para poderlo justificar o, digamos, liberar de esa culpa. Entonces, la justificación es que Dios viene y por medio de su Hijo Jesucristo, que lo vamos a ver en los siguientes versos, nos justifica a nosotros, dice, este es justo, está libre de culpa, ¿sí? No porque no sea culpable, sino, no es porque no sea culpable, sino es porque el Señor Jesucristo nos justifica por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, cuando vemos esto, vemos que el apóstol Pablo tenía una gran preocupación, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30 le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermano, cuando vemos esto, vemos que el apóstol Pablo tenía el temor de que después de que él terminara su ministerio y hermano muriera, o ya sea que el Señor eh, se lo llevara, él tenía la inquietud y tenía el temor de que vinieran lobos rapaces. Hermano, ¿qué es un lobo rapaz? Es aquel que se quiere llevar a la oveja y matarla y comérsela. Eh, y también habla de hombres que hablen cosas perversas. Y cuando habla de cosas perversas, no son cosas que son evidentes en determinado momento, que no son evidentes en el sentido de que van a ser cosas muy, muy notorias, sino son cosas que poco a poco agarran la verdad y la van distorsionando de tal forma que hace que el cristiano se desvíe del camino de la verdad. Y entonces, cuando vemos eso, hermano, el apóstol en el capítulo 3 ya empieza directamente a hablar
directamente a los Gálatas, ya les da un mensaje fuerte, porque es fuerte la escritura que hace el apóstol, que siempre es muy cariñoso en su forma de hablar a las iglesias. Pero en este caso, en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, empieza directamente la exhortación, no hace un saludo como lo hace normalmente en otras cartas. Y entonces viene el Señor y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y hermano, cuando habla de eso, dice Gálatas insensatos, no se refiere a que no tengan inteligencia, sino está hablando ahí de que, de más de necedad, de terquedad, ¿sí? Gálatas insensatos, o sea, Gálatas necios, si se puede decir. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Hermano, dice: ¿quién os fascinó? Y cuando se habla de fascinación, se está hablando de algo que nos atrae, nos seduce, nos engaña y perdemos la noción de lo que, de lo verdadero, ¿sí? Y, y dice quién, él está diciendo a los Gálatas, quién los fascinó para obedecer, para no obedecer la verdad, o sea, para dejar la verdad. Hermano, esto es muy serio, porque el apóstol, viendo el temor que tenía, digamos, en el libro de los Hechos, lo que podemos ver, aquí los está exhortando y le está diciendo: ¿quién los fascinó para dejar la verdad? Y dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Hermano, el apóstol Pablo había recibido un evangelio eh, tan palpable del Señor Jesucristo, aunque él no había acompañado al Señor Jesucristo en su ministerio. Vemos que el Señor aquí había sido mostrado a los hermanos de la iglesia de Galacia eh, de una forma tan palpable, porque él dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado. Hermano, cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo por el Espíritu, podemos percibir a Jesucristo aunque no lo hayamos visto. Y eso es parte de lo maravilloso de la revelación que el Espíritu puede hacer a nuestra vida cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Y, y el apóstol tenía ese temor de que se levantaran hombres engañadores y luego rapaces. Hermano, pero viendo esto, venía a mi corazón que la palabra de Dios, hermano, dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y entonces, cuando vemos esto, podemos ver que esta exhortación que el apóstol Pablo le está haciendo a los hermanos de Galacia, de la iglesia de Galacia, hermanos, es una exhortación que está vigente para nosotros el día de hoy. Porque, hermano, ¿cuántas veces nosotros podemos, en el camino del Evangelio, desviarnos por tendencias o hermano, por doctrinas, por tendencias, por modas, por, porque algo se vuelve muy común en las iglesias? Hermano, podemos ser desviados de la verdad y del verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, como lo mirábamos hace 15 días, ¿qué es lo importante para la vida del cristiano? Lo importante, eh, primero, para el que no conoce al Señor Jesucristo, lo importante es conocer a Jesucristo como su Salvador. Pero para nosotros, los que hemos creído en Él, lo más importante, hermano, es que nosotros podamos conocer a Jesucristo a través del Espíritu. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está indicando aquí. Si, si cuando yo estuve y fundé la iglesia, les mostré a Cristo de tal forma que ustedes pudieron percibir al Señor Jesucristo crucificado, su sacrificio, y no, hermano, como una imagen, sino la obra que Dios hizo eh, cuando, cuando mandó a su Hijo a morirle en la cruz del Calvario.
Y a través de su sacrificio, a través de su muerte, hermano, y el derramar su sangre en la cruz del Calvario, nos justificó delante del Señor, delante del Padre, y derramando su sangre preciosa, fueron perdonados nuestros pecados. Y eso era lo que habían visto los hermanos de la iglesia de Galacia. Pero habían aparecido judaizantes, gente que se hacía pasar, hermanos, si lo podemos decir entre comillas, que se hacía pasar entre gente que era posiblemente muy devota, muy, pongámoslo así, muy espiritual, pero poco a poco habían empezado a desviar la iglesia del conocimiento de Jesucristo, que es lo importante. Y hermano, cuando seguimos adelante y dice, esto solo quiero saber de vosotros, hermano, y el apóstol está siendo contundente. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, está hablando del Espíritu Santo. Entonces le está diciendo, ¿lo recibieron porque ustedes cumplieron las obras de la ley o lo recibieron por oír con fe? Porque, hermano, uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo por fe, no por lo que uno, por lo que uno pueda hacer, por lo que uno diga, no porque uno en el momento de adoración diga ciertas palabras o algo. Hermano, uno lo recibe por fe y como un regalo, porque es una promesa del Padre para todo aquel que conoce a su Hijo. Y entonces, hermano, ¿cómo podemos ser nosotros merecedores de algo que Dios ha dado a aquellos que le conocen? Hermanos, si no podemos hacer nada delante de Dios. Los hermanos de la iglesia de Galacia, a través de esto, habían empezado a pensar que tenían que hacer ciertas cosas, que tenían que hacer las obras de la ley, hermano, eh, para, para ser merecedores. Hermano, ¿y quién le puede intercambiar algo a Dios? Hermano, ¿cómo podemos nosotros venir digamos, eh, dar un diezmo, una ofrenda, hermano, para ser justificados delante de Dios? Hermano, si Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en el mundo, ¿cómo podemos nosotros, hermano, venir y creer que por nuestro servicio vamos a ser justificados delante de Dios? Hermano, porque eso es lo que está sucediendo con la iglesia de Galacia. ¿Y cómo podemos nosotros venir y creer que podemos ser justificados por nuestro servicio? Hermano, si el Señor tiene ángeles que son servidores, dice la palabra a favor de aquellos que han de heredar la salvación y la vida eterna. Ahora, los ángeles son buenos servidores, hermano. La instrucción que Dios le da la cumple. Sin embargo, nosotros somos imperfectos. ¿Cómo podemos nosotros ofrecer, hermano, delante del Señor algo para intercambiar con Dios? Hermano, ¿cómo podemos nosotros decir, Señor, me estoy acercando a ti, cumpliendo lo que tú estás establecido en tu palabra? Si, hermanos, si somos salvos por gracia, ¿cómo podemos nosotros acercarnos o intentar acercarnos a Dios por medio de lo que nosotros podamos hacer? Hermano, mire, esto es exactamente lo que trataron de hacer los fariseos. Los fariseos trataron de acercarse a Dios por medio de las obras que ellos creían que eran correctas para acercarse a Dios. Sin embargo, hermano, ellos estaban en la esquina orando, eh, haciendo ayuno, dando una figura de santidad. Y el dador de la vida les pasó enfrente y no se dieron cuenta, no lo conocieron, porque estaban tratando de justificarse a través de sus obras. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 3, dice, tan necios sois
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, hermano, uno puede empezar conociendo a Dios por medio del Espíritu. Puede ser distraído por muchas cosas y terminar en la carne. Hermano, si el apóstol aquí está diciendo que ellos habían empezado en el Espíritu, hermano, entonces nosotros podemos empezar siendo espirituales, pero terminar en la carne. Podemos terminar, hermano, en la carne, desviándonos de la verdad. Y entonces dice el versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Hermano, ellos habían visto la persecución que había tenido el apóstol Pablo, pero estudiando un poquito dice que a veces que esto se puede interpretar, tantas cosas habéis padecido como tantas cosas habéis experimentado. Hermano, si nosotros hemos degustado de las cosas espirituales, ¿cómo podemos meternos a directrices de hombres? Porque era lo que sucedía con la iglesia de Galacia. Ellos se habían metido a directrices de hombres que venían, hermano, y los llevaban a cumplir ritos, lo llevaban a cumplir lo que establecía la ley. Y hermano, y no es que la ley sea mala, como dice el apóstol Pablo en otro lado, porque la ley fue dada para llevarnos a conocer que éramos pecadores y crear la necesidad, dice que es el layo que nos lleva a conocer al Señor. Hermano, nos lleva a que la necesidad de conocer a Dios, porque nos damos cuenta que no podemos cumplir lo que Dios establece. Y dice, si seguimos adelante, dice aquí, el apóstol Pablo dice, eh, tanto que habéis padecido, que no sea en vano. Hermano, las experiencias que Dios había permitido cuando estaba el apóstol Pablo ministrando, ahí cuando fundó la iglesia, y el tiempo que estuvo con ellos, ¿será que han sido en vano? Dice el apóstol Pablo. Y dice, aquel pues que os suministre el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Hermano, el apóstol está siendo bien contundente, porque dice, bueno, ¿cómo puede ser que alguien, y si alguien, por ejemplo, viene y hace algo que está establecido en la ley y por eso recibe el Espíritu Santo? No, dice el apóstol Pablo, no, no es por eso. Dice que por oír con fe, es por creerle a Dios. Y dice, hermano, y el apóstol Pablo empieza a hablar a partir del versículo 6. Habla de Abraham, hermano, el padre de la fe. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque así lo dice, hermano, en Génesis. En Génesis dice que, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, y aquí no está hablando de que Abraham le creyó que su descendencia sería grande, muy grande, como las estrellas del mar, las estrellas de los cielos o la arena del mar, perdón, eh, sino que está hablando que Abraham desde ese momento le creyó, hermano, que iba a venir un Salvador que nos iba a justificar y nos iba a dar la salvación. Y confiando en esa promesa, fue que a Abraham le fue contado por justicia. Hermano, también a Isaac, cuando Dios le pide a su único hijo, lo lleva, hermano, al monte Moria y lo va a sacrificar cuando el ángel lo detiene y le dice, no lo hagas, porque Dios se proveerá un cordero. Hermano, y gloria a Dios porque Dios se proveyó un cordero en ese lugar. Y por ese cordero de Dios es que nosotros tenemos justificación y salvación. Por creer en el Señor Jesucristo, porque la justificación es por la fe, como lo está diciendo el apóstol Pablo
en estos versos. Y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermano, dice en otra parte del libro de Gálatas, dice que la ley fue dada 430 años después de que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, entonces, ¿cómo puede venir el hombre y, y creer que va a ser justificado por la ley? Ahora, cuando me refiero a la ley, hermano, estoy hablando, bueno, podemos hablar de los 10 mandamientos, pero podemos hablar también de los preceptos y los mandamientos de los hombres. Hermano, nosotros hemos conocido a Dios y podemos, hermano, en ese camino que Dios nos ha dado, en ese camino en el cual hemos conocido y estamos caminando en el Evangelio, podemos desviarnos por estar siguiendo a veces lo que los hombres establecen. Hermano, no podemos decir esto es bueno, esto es malo de lo que los hombres dicen, pero tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros, hermano, que nos puede guiar a la verdad. Tenemos su palabra, hermano, pero el Espíritu es la garantía. Por eso dice la palabra, que fuimos sellados con las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras? Hermano, a mí me gusta mucho ese verso porque las arras es la garantía que Dios ha dado para nuestra vida. Hermano, yo voy finalizando, pero lo que le quiero dejar en su corazón es que estemos alerta, que estemos con los ojos abiertos y con los oídos abiertos también. Y no me refiero a estos ojos y a estos oídos que utilizan lentes y a veces no miran muy bien, sino me refiero a los ojos y a los oídos espirituales, porque eso es lo que nos va a hacer permanecer en la verdad y en la justificación que Dios da a nuestra vida, por medio de creer en su Hijo Jesucristo. Hermanos, si vienen corrientes, si vienen doctrinas, si vienen modas en las iglesias, si vienen cualquier cosa que venga en nuestra vida, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida para poder permanecer en la verdad, que es lo grande, que es conocer a Jesucristo. Si me quiere acompañar, cierre sus ojos ahí donde está y digámosle, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, agudiza nuestros sentidos. Te pido por mis hermanos que me están escuchando, Señor. Agudiza nuestros sentidos espirituales, que tu Espíritu, Señor, nos permita conocer, discernir los tiempos, discernir los espíritus, discernir las doctrinas que vienen a nuestra vida, discernir los movimientos, Señor, para que podamos permanecer en tu verdad. Señor, que con todo nuestro corazón amemos la verdad para poder permanecer, Señor, en tus caminos, agradándote, Señor, y conociendo a tu Hijo Jesucristo cada día más. Señor, te pedimos que tú obres en nuestra vida. Te pedimos por aquellos que tienen necesidad, Señor, que están escuchando y tienen necesidad. Extiende tu mano, Señor, tu mano sanadora sobre aquellos que están enfermos para restaurar su salud y aquellos que están en luchas, que están en pruebas. Señor, brinda la fortaleza necesaria para que puedan permanecer en la verdad y en Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te amamos y te bendecimos. Te agradecemos por tu bondad y por tu amor. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Que el Señor le bendiga. Y le invitamos a que nos escuche el próximo domingo a la misma hora. Bendiciones a su vida.